Hola, ¿qué tal? Muy buen día. De paso, para no ser tanto ex, ahora soy director ejecutivo liberal de la Fundación Mediterránea, así que por lo menos tengo algún cargo presente, digamos. Perfecto, perfecto. Bien, Enrique, Perfecto, bien agregado ahí. Enrique, bueno, con todos estos cargos nos tenés que dilucidar qué va a pasar, porque estamos esperando saber si lo que dijo el ministro de Economía es porque decidieron encarar con total autoridad los lineamientos económicos, o todavía es porque en realidad en la coalición de gobierno aún no hay una aprobación de esto que el presidente decidió, que es firmar el acuerdo con el fondo. Bueno, tener muchos cargos no asegura decir cosas inteligentes, pero pongámoslo así. El gobierno firmó, o el ministro del gobierno, el ejecutivo, firmó un acuerdo con el fondo, que es un acuerdo para subir la tasa de inflación, no para bajarla. Me explico, si tiene que subir las tarifas, no va ahora con el shock internacional, no va a ser suficiente, pero van a subir las tarifas. El dólar, que estaba, digamos, de alguna manera, el dólar oficial, que el Banco Central lo ajustaba muy por debajo de la inflación, tiene que ajustarse un poco más rápidamente. Hay algunas limitaciones muy tenues a la política monetaria. Lo cierto es que este programa estaba diseñado para que la tasa de inflación subiera un escalón, empezar a hacer el ajuste fiscal con el impuesto inflacionario, porque la inflación te aumenta los ingresos y te licúa los gastos, ¿no es cierto? Y así estaba diagramado. Lo que pasa es que sobre ese diagrama se sumaron dos cosas. Primero, obviamente, el tema internacional, que pega sobre la Argentina porque le pega a los precios de los productos que exportamos, pero sobre todo le pega a los precios de los productos que importamos, la energía, y eso va a hacer que el aumento de tarifas sea totalmente insuficiente para bajar los subsidios. Los subsidios van a aumentar este año, se aumenta el déficit y aumenta la necesidad de dólares. Y segundo, le pega la desintegración de la coalición política gobernante, porque no es lo mismo aplicar un programa económico, lo dijo el propio ministro, ¿no es cierto? Aplicar un programa económico, cualquiera sea, con un gobierno alineado y con capacidad de gestión, que aplicarlo en medio de donde la propia coalición oficialista tiene una parte que quiere que el programa fracase. Claro, es que hay algo insólito, Enrique, en esto, que es que el ministro tiene que salir a explicar que van a gobernar con los que sigan los lineamientos. Y uno dice, pero si vos tenés el poder, sos el ministro, sos el presidente, es obvio que vas a gobernar con quien querés gobernar o con quien te haga caso. Y acá lo tienen que salir a explicar, que ahí está en el fondo también. Claro, pero el problema es que no solamente que los tienen que salir a explicar, sino que, un ministro explicaría esto una vez que echó a sus subordinados, digamos. Mire, esta gente no se alineó, se fueron, vienen otros que están alineados. Pero lo que parece ser es un mensaje, o sea, como no se hablan, se ve que no se hablan en privado, se anda el WhatsApp, qué sé yo, hacen estos mensajes públicos, y esos mensajes públicos le hacen mucho daño a la economía porque muestran justamente que la capacidad de instrumentar, inclusive un programa como este, que es un programa muy modestito, y insisto, para que la tasa de inflación no desborde, pero que se acomode, va a ser difícil de instrumentar o va a ser difícil de aplicar. Yo entiendo que, la lógica diría, este gobierno no funciona con esa lógica, que después de esta declaración del ministro vienen las acciones, digamos, bueno, serán desplazados los funcionarios que no se alineen, el presidente tomará alguna decisión respecto de su gabinete, respecto de su coalición, etcétera, y ordenará la política. Ahora, ordenada la política, eso nos puede permitir que la tasa de inflación, que ya está en un escalón más alto, bueno, no desborde, no acelere más, estemos lamentablemente estables en torno de este 50-60% por el que pinta hoy, ¿no? A ver, y ahí me meto en algo que dijiste vos recién y que también lo dijo el ministro. Cuando él se refiere a la inflación, dice, hay que lograr que los ingresos de la gente estén por encima de la inflación. Nunca dice que la va a bajar, por un lado, que esto es en consonancia de lo que vos clarificaste recién, pero también está la aceleración de la inflación y el miedo a una hiper que ya es un miedo que está en la calle. ¿Se puede mantener este equilibrio tan delgado en este contexto? Bueno, primero, la declaración del ministro que los ingresos le van a ganar a la inflación, obviamente es una declaración
que un ministro no tiene que hacer, sobre todo en medio de este contexto, porque cuando la inflación se acelera, ningún ajuste salarial, obviamente menos la de las jubilaciones, etcétera, le puede ganar a la inflación. Puede pelearle un poco, pero no le puede ganar sostenidamente, por supuesto, porque ahora, por ejemplo, si es un aumento salarial, las paritarias van a dar un aumento salarial X, por un ratito le vas a ganar, eso va a acelerar de nuevo la inflación, porque sube los costos, etcétera, etcétera. Segundo, la hiperinflación es básicamente el final de una historia que es en donde el peso se rechaza totalmente, o sea, nadie quiere tener un peso en el bolsillo, todos huyen del peso, y en esa huida general generas una especie de avalancha. Esa condición es una condición muy, muy determinada por la condición política. Es decir, yo creo que si el gobierno estabiliza su política interna, su coalición interna, etcétera, y si los opositores internos del gobierno no lo desestabilizan más, o sea, no generan el clima social que están tratando de generar para desestabilizarlo, bueno, la hiperinflación es totalmente evitable desde el punto de vista técnico, más en el marco del acuerdo con el fondo, etcétera. Ahora, acá hay un grupo muy importante de la coalición oficialista conspirando por la hiperinflación. Es decir, conspirando porque esto empeore mucho y para tener razón, digamos, ¿no? El discurso oficialista es, por esta política vamos al desastre. Entonces ahora tienen que digamos, ratificarlo, porque si esto sale bien, entre comillas, salir bien, es esto que describía antes, su discurso pierde peso, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me preocupa es la política detrás de esta historia, no tanto la situación, las variables, digamos, la técnica económica, porque la economía puede evitar tranquilamente una hiperinflación en este contexto. Otra vez, la inflación no va a bajar, pero se puede estacionar en el 4 o 5% mensual, que es malísimo, pero bueno, obviamente no es una hiperinflación. Ahora, todo va a depender, insisto, de cómo reaccione la coalición gobernante, ¿no? Enrique, ¿cómo te va? Buen día. Manuel Adorni te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, buen día. Buen día. A ver, acá la duda es, lo escuchaba el ministro ayer, que hoy lo comentábamos acá en la introducción, y la verdad es que la sensación que da es que no va a pasar nada en este año y medio, que vamos a seguir simplemente los que estamos de este lado relatando datos y relatando índices y nada más. No va a pasar nada porque te escuchaba a vos también y digo, claro, cómo encarás este año y medio cuando no tenés claro poder político, cuando no tenés confianza, que es fundamental para cualquier plan económico, y cuando no tenés plan económico? Digo, ¿qué podemos esperar en este año y medio según obviamente tu percepción de la realidad, ¿no? Bueno, como terminaba mi artículo de Infobae el domingo pasado con un viejo proverbio chino que dice que no hay nada que el no hacer no haga. O sea, cuando vos no haces, te estás haciendo, ¿no es cierto? A ver, entonces vamos por partes. Primero, hay un programa económico ahora, que es el programa con el fondo. El programa que dice, vas a tener que bajar el déficit fiscal en tanto, vas a tener que acumular reservas en tanto y tanto, no podés atrasar más el tipo de cambio, vas a tener que ajustar un poco las tarifas. Ese es el programa. Ese programa, como dije antes, el programa para que la inflación se mantenga en este nivel o suba un poquito. Punto. Ese es el programa. Y ese es el programa que uno podría esperar si las cosas salen bien. Entonces lo que puede esperar es que esto el próximo año y medio sea parecido a esto, un poquito peor, un poquito mejor, no mucho más que eso, y a la espera de que un nuevo gobierno, sea la ratificación de o sea uno nuevo, pueda generar un cambio total en las expectativas, en cambio de régimen, en fin, todo lo que hace falta en la Argentina. Enrique, sí, no, perdón. y es que esto me faltaba algo. Sí, perdón. Y me faltaba algo. Y el único punto que aquí es el más delicado de esta historia, es que paradójicamente en un país en donde sus ciudadanos ahorran en dólares y se mueven en dólares, al Estado le faltan dólares. Entonces, como decía un viejo economista brasileño, un viejo ministro de Economía, un gran ministro de Economía que tuvo Brasil, que fue Mario Enrique Simonsen, él decía, miren, la inflación lastima, quedarse sin dólares mata. Entonces, hoy el problema que tiene la Argentina es que no tiene dólares. Entonces, todo lo que va a haber que hacer de aquí en adelante es testear si el Banco Central en el trimestre del mejor trimestre del año, que es cuando los productores le liquidan a los exportadores y sale la soja, etcétera, compra dólares, si se pueden recomponer reservas y si esto funciona. Si no se pueden recomponer reservas y entonces el programa
habrá fracasado y habrá que pensar en otra cosa aún antes de diciembre del 23, ¿no? Y en este sentido, Enrique, que describís con los tiempos con los cortos plazos que tenemos para intentar equilibrar esta situación, se ha hablado mucho en este tiempo de la dolarización. ¿Vos crees que una dolarización o una nueva convertibilidad podrían servir en un caso de inflación como el que vive Argentina? A ver, primero vayamos a las cosas prácticas. Hoy la dolarización es inviable, porque dolarización entendida como que todos nosotros vamos al Banco Central con nuestros pesos y nos dan dólares a cambio, o vamos con nuestros depósitos en los bancos y nos dan dólares a cambio, es inviable, es imposible, el Banco Central no tiene dólares. Entonces, no hay tipo de cambio al cual podamos igualar la cantidad de pesos que hay en la economía con la cantidad de dólares de la Reserva del Banco Central. Así que es una discusión inútil, digamos. Yo sé que ustedes tienen que hacer la pregunta y yo sé que está en la primera plana de la discusión, pero la verdad es una discusión marketinera, inútil, no tiene ningún sentido. Ahora, dicho esto, otra cosa es empezar a pensar cómo se revitaliza el peso, porque para que el peso sea una moneda, y cómo se hace para que todos esos dólares que están hoy en los colchones, en las cajas de seguridad, en cuentas en el exterior, etcétera, de argentinos primero y de extranjeros después, puedan contribuir a la economía argentina. Y eso es reconocer la bimonetariedad, es permitir transacciones en dólares, no es mezclar dólares con pesos. Ahora, todo eso es en el marco de un programa que no puede tener déficit fiscal, porque si no, todo esto que estamos hablando no tiene sentido, un programa que tiene que tener un cambio de régimen fenomenal en favor de la inversión privada y del trabajo privado, es decir, un programa en serio. Argentina se debe ese programa desde hace décadas, ha habido algunos intentos modestos, algunas cositas, pero nada de forma integral. Entonces, venir con soluciones mágicas, otra vez, tiene poco sentido. El otro punto es que la dolarización está recomendada para hiperinflaciones, en donde ya no hay moneda. Entonces, bueno, si ya no hay moneda, alguna moneda tenemos que tener. Claro. Ahora, Argentina está en un contexto en donde todavía se puede salvar al peso. Hay que hacer mucho trabajo, pero todavía se lo puede salvar. Enrique Sebach, director del IERAL en la Fundación Mediterránea, ¿está bien? Perfecto. ¿Viste? Acá aprendemos, estamos en eso. No, aprenden rápido, muy bien. Te mandamos un beso, gracias por estar con nosotros. Un beso y saludo a todos allí en la mesa, chao.